A continuación vamos a crear la base de datos y la tabla que vamos a implementar. Entonces para eso creamos en Java, en el primer package, una nueva clase, ¿ya? Una nueva Java class. Esta clase se va a llamar DAO Helper, ¿ya? O simplemente DAO, ¿ya? DAO Helper, ¿ok? Y lo primero que tenemos que hacer es hacer que esta clase extienda de SQLite OpenHelper. ¿Ya? Al hacer eso nos va a aparecer un error, ¿ya? Es normal, está bien que nos salga un error. Hacemos clic en SQLite OpenHelper, donde está el error, y presionamos Alt Enter. Elegimos la opción Implement Methods y elegimos las dos opciones que ahí nos aparecen. Entonces lo que hicimos con eso fue crear los dos métodos onCreate y onUpgrade. Entonces la primera vez que usted ejecute el proyecto se va a ejecutar el onCreate y por lo tanto se va a definir la tabla, ¿ya? Y se va a definir la base de datos que usted va a crear. Si usted le hace algún cambio estructural, ¿ya? Ahí usted va a poder ejecutar el onUpgrade, pero esto se hace automáticamente, no es que nosotros tengamos que intervenir en esto, ¿ya? Sigue apareciendo el error, pero me voy al SQLite OpenHelper y vuelvo a presionar Alt Enter y elegimos la opción Create Constructor. Nos salen dos opciones de constructores, yo elijo el más chiquitito nomás, aunque da lo mismo porque yo después lo modifico. Entonces le damos doble clic y con eso ya no deberíamos tener ningún error, ¿ya? Entonces me ubico acá arriba y voy a definir una variable que se va a llamar, no sé, mi bd. Obviamente en esa variable voy a dejar el nombre de nuestra base de datos, la cual va a ser bd-ejemplo. Entonces es el nombre que le voy a dar. Y voy a definir otra variable con el nombre de nuestra tabla. La tabla la voy a llamar personas. La clase se llama persona en singular, la tabla se llama personas en plural, ¿ya? Para que no se confundan. Este fue el constructor que generamos. Tengo un contexto y después, desde la coma en adelante, yo eso lo borro. Entonces tiene que quedar así. Obviamente me va a mandar error, pero yo lo voy a corregir ahora. Tenemos el contexto de la aplicación. Ahora viene el nombre de la base de datos. Entonces usted podría colocar bd-ejemplo o podría colocar la variable que definimos, que sería mi bd. En el factory dejamos null y en la versión colocamos 1, ¿ya? Que corresponde a la primera versión de esta base de datos cuando se ejecuta el proyecto. Si usted más adelante quisiera hacer cambios y que se ejecute el onUpgrade, usted tendría que colocar otro número de versión, ¿ya? Porque si no siempre va a estar trabajando con la primera. Entonces, entramos al onCreate y ahora vamos a definir la tabla junto con sus respectivos campos. Vamos a tener ahí un create table personas. ¿Se entiende que podríamos decir create table personas? O podríamos hacer uso de la variable mi tabla. Ahora voy a definir los campos. Los campos van a ser idper. El idper va a ser del tipo integer y esa va a ser la primary key. El integer abarca distintos tipos de números, entonces como un número general. Primary key, coma. Después viene el nombre de la persona, que va a ser del tipo text. Lo mismo pasa con el tipo text. O sea, podríamos haber puesto varchar, podríamos haber puesto char o algún otro tipo, pero el text abarca todo eso, entonces es más genérico. Entonces, id, nombre de persona. Ahora viene el apellido de la persona, también del tipo text, y la edad de la persona del tipo int o del tipo integer, ¿ya? Tener cuidado por favor con los nombres de los campos: idper, nomper, appper, edaper. Ahora eso lo ejecutamos con la siguiente instrucción. Hacemos uso de este objeto que se genera por default, db, y digo db.xsql. Listo, y creamos la tabla. Se entiende que todo eso perfectamente podríamos haberlo dejado acá adentro. Y se entiende que mientras más veces yo ejecute esto, obviamente con distintos nombres de tabla, con distintos campos, más tablas voy a poder crear.
Y ahora el onUpgrade, para no dejarlo en blanco, voy a colocar db.exec, voy a colocar drop table if exist. Ya, no es necesario, pero lo voy a dejar igual. Entonces, si quisiéramos hacer cambios estructurales de tabla, entiéndase por agregar campos, quitar campos, definir más FK, ¿cierto? Yo tendría que cambiar acá el número de la versión y se ejecutaría el onUpgrade. ¿Ya? Entonces, en este caso, el onUpgrade me va a borrar la tabla en caso de que exista, pero esto yo no lo voy a usar, simplemente lo hice para que no quedara vacío, nada más. ¿Ya? Guardamos los cambios y con eso tendríamos lista la creación de la base de datos y la tabla. ¿Ya? Cuando hagamos uso de esta clase DAOHelper, en ese momento se va a ejecutar automáticamente el onCreate o el onUpgrade según corresponda. ¿Ya? Entonces guardamos los cambios.